Bien, aquí nos reunimos para iniciar una jornada en la cual espero todos los ministros y ministras estén presentes, porque esa es su magia y su gracia. Si no caemos en la burocracia, que es escuchar a la gente, hacer interrelacionar los deseos de la gente y los programas del gobierno nacional. Si no, no tiene sentido. Si venimos a un acto simplemente para recitar una serie de proyectos y no articularlos a las necesidades de la gente, pues simplemente no estamos gobernando. Gobernar consiste en eso. Aquí hay que tener cuidado. Vamos a iniciar durante toda esta semana, hoy comienza en este mismo momento, una serie de sesiones de gobierno con la comunidad en las zonas excluidas de las grandes ciudades. Es un reto. Hasta ahora este gobierno ha hecho cierta presencia importante. Voy a explicar qué significa importante. En áreas excluidas del país, territorialmente excluidas, el litoral pacífico, los sures del Caribe, La Guajira, que fue el primero. Ahora entramos los sures del Caribe hasta el río Magdalena, nos queda faltando del río Magdalena hasta La Guajira. Y ahora queremos las zonas excluidas de las grandes ciudades, porque hay un error, incluso estadístico, al construir los mapas de pobreza como si fuesen exclusivamente segregación territorial nacional y no ver la segregación de las grandes ciudades. Existen todas las ciudades, pero es mayúscula en las grandes capitales de Colombia, donde se concentra el mayor número de pobres. Y esa es la ilusión óptica, que al estar en el territorio excluido nacionalmente, se nos olvida el mayor número de pobres, porque no atendemos estas áreas que dejamos a las alcaldías. Las alcaldías, sin entrar a criticar, mal que bien, dependiendo de sus proyectos políticos, lo asumen o no lo asumen. Y por tanto, si una alcaldía no asume la responsabilidad social, la de luchar por la equidad social y en contra de la segregación territorial, pues la gente que vive en estas localidades se queda sin la nación y sin el gobierno distrital, en este caso, o local o municipal. Entonces, ese es el peor de los mundos. Por eso cuando uno mira estadísticas del hambre, por lo menos las últimas que tuvimos, el hambre es mayor aquí. No hay una política contra el hambre. Es mayor en las zonas excluidas urbanas que en las mismas zonas excluidas rurales. Además, porque allá de alguna manera u otra está el río, está el pan coger, está la tierra. La alimentación es más asequible que aquí, que no está sino el supermercado, y el que no tenga plata pues no puede comprarse la comida. Entonces y el gobierno tiene que reconocerlo y aprenderlo, que no le puede dar la espalda a las grandes ciudades en sus zonas excluidas. Este es un tema difícil porque hay unas competencias del gobierno local aquí es local y distrital, y hay otras que son de la nación. Y entonces, ¿cómo la nación, por ejemplo, en la capital de la República, podría ser más claro en Cartagena, podría ser más claro si nos vamos a Cali, pero en Bogotá es muchísimo más difícil? ¿Cómo se articula y cómo opera la nación en el distrito capital, que goza de autonomía más que cualquier otra ciudad de Colombia por orden constitucional, que le ha servido a Bogotá indudablemente, porque sus niveles promedios, sus indicadores promedios son los mejores de Colombia casi que en todos los temas, casi en todos los temas.
Aquí se han hecho esfuerzos. Un proyecto político como el de Bogotá Humana hizo un esfuerzo, digamos, coherente y explícito de lucha contra la segregación social. Ese fue su programa, muy parecido al que ha planteado el gobierno a escala nacional, pero aquí mucho más eficaz. Quizás porque es más fácil el manejo administrativo en el distrito que en la nación, o quizás porque las personas que dirigían el gobierno en aquella ocasión se apersonaban más, les dolía más el pueblo. Por eso existe este teatro. Voy a hacer poner de pie a Cristóbal Padilla, que es un barranquillero devenido en cachaco. Cristóbal Padilla fue alcalde local de esta localidad durante no me acuerdo cuánto tiempo en el gobierno de la Bogotá Humana. Y allí se trazó un plan, qué es lo que va a hacer el gobierno distrital en lo que era en ese momento la localidad más pobre y violenta de Bogotá. Y dijimos pues que no se acabe la segregación desde el punto de vista de la mentalidad del gobierno. Pues, las obras se hacían en realidad, con algunas excepciones, en colegios, pues de la calle Primera hacia el norte y no de la calle Primera hacia el sur. Eso lo hemos descubierto a nivel nacional en una escala todavía peor. Cómo se concentra la inversión pública en los sectores más pudientes. Así era en Bogotá. Bueno, no entro a criticar porque no es mi papel, pero es mirando los números. Quisimos transformar eso, cambiarlo y hacer que la inversión pública llegase más a los sectores tradicionalmente excluidos de la ciudad de Bogotá, tanto social como territorialmente, y este es un ejemplo. Por eso me gusta, no había podido entrar aquí. Este teatro fue una idea personal mía. No me la dijo nadie. Se me ocurrió hablando de temas de la cultura y de la segregación cultural, pues mucha cultura al norte, cultura pagar una boleta para ver un concierto, de la más alta cultura había que pagar algunas cosas gratis, y me ocurrió romper esa concentración de la cultura en sectores pudientes en Bogotá y poner el Canal Capital a transmitir cuanto concierto hubiera el 19 de abril, eso no me lo criticaron, fíjese, el 19 de abril cantó en el Campín, se llenó, un concierto inolvidable, Paul McCartney, el Beatle. Quizás la última vez que podamos verlo, 19 de abril, no me acuerdo el año. Y ahí sí no dijeron que era por mi cumpleaños ni nada de eso, pero fue una época, fue un momento excepcional, eso se transmitió. No había concierto, por muy caro que fuera, que no se transmitiera al conjunto de la población a través del Canal Capital, como un vocero, como un transmisor de la cultura a cualquier rincón de la ciudad. Pero también lo quisimos hacer físicamente. Y entonces la idea que yo tuve fue, y si hay un teatro muy bonito en el norte, el Julio Mario Santo Domingo, ¿por qué no hay un teatro similar en el sur? Este es. Yo lo quería más grande, yo lo quería del mismo tamaño. Ahí los funcionarios, su mentalidad segregacionista, y lo achicaron. Sin embargo, tiene esto, yo entro aquí por primera vez porque los gobiernos que siguieron incluso se apropiaron de la idea. Hay que agradecerles que la construyeron, digamos que no la dejaron morir. El teatro se diseñó, se financió por Bogotá Humana, la alcaldía local puso dinero, porque queríamos demostrar que una alcaldía local en Bogotá podía hacer obras fundamentales para la localidad y no obras
marginales, que eran los que las tenían acostumbradas, y la alcaldía local es parte de la construcción de este teatro. Y al final se inauguró, eso sí, nunca dijeron quiénes fuimos los de la idea. Hasta ahora venimos a conocerlo, fruto del sectarismo político que se ha abrigado en Bogotá. Lamentablemente, ni los colegios que hicimos. Aquí al lado hay un colegio, el Ensueño, dice Oscar, que fue el secretario de Educación de Bogotá, puede pararse aquí también. Y aquí junto se hizo también un edificio que acabo de inaugurar, imagínense. Lo dejé, yo puse la primera piedra y pasaron el gobierno de Peñalosa al gobierno de Claudia, y finalizando el gobierno de Claudia lo inauguré, que es la sede tecnológica de la Universidad Distrital, aquí también cerca. También Cristóbal Padilla fue, párese para que lo vean, porque no lo conocen. Ahora vamos a hablar de usted. Puso los recursos de la alcaldía local y pudimos sacarlo adelante. O sea, la alcaldía local pudo hacer un teatro de alto nivel, pudo meterse en la construcción de colegios y se metió en la construcción de sedes universitarias, pero era otorgarle poder a lo local, que es dinero, pero también capacidad de la ciudadanía, porque al final la idea era, ojalá se cumpla, que la ciudadanía se apropiase de estos espacios de la mejor calidad para, pues, su desarrollo humano. Igual el Metrocable, que no se llama Metrocable, sino que le cambiaron el nombre, pero yo le sigo llamando Metrocable porque eso era Metrocable. Sigue siendo hoy, después de tantos años, el único medio de transporte limpio que tiene la ciudad de Bogotá, porque es eléctrico, digno porque no se apachurran ahí dentro de las cabinas, sino que van sentados y sin semáforos, y lo goza la población de Ciudad Bolívar. Esa era la idea, que se volvió realidad hasta donde se pudo. Ahora no podemos reemplazar al distrito en sus competencias, sino que tenemos que ver cómo el gobierno nacional se implanta, no en toda la ciudad, sino en sus áreas más excluidas, para desarrollar un proyecto de emancipación, que es de liberación de necesidades. Emancipar es superar necesidades. Bolívar, si se ha leído a Hegel, sabrá que el concepto de libertad es la superación de las necesidades. Soy libre si supero mis necesidades. Hablamos de las básicas, hablamos incluso más allá de las básicas. Cuando la persona está esclava de sus necesidades, no las puede resolver, pues es eso, esclavo. Salía el ministro de Hacienda de Santos, Mauricio Cárdenas, que es el responsable número 1 de que no haya metro en Bogotá, porque suspendió el proyecto él, diciendo que por qué hablaba tanto de esclavitud. Le falta lecturas, es economista, pero le falta lectura filosófica. La esclavitud es cuando un pueblo no supera su necesidad, es esclavo de la necesidad. Y aquí tenemos necesidades de educación, lo han dicho varios de ustedes, de salud, que son básicas, de producción, de cultura, de la posibilidad de equilibrios con la naturaleza. Ciudad Bolívar es una de las localidades, y aquí no hablamos solo de la Ciudad Bolívar, ojo, estamos hablando de toda la zona excluida de Bogotá, que es el sur y el extremo occidental de la ciudad. No logramos cubrirlas en una sola reunión, el tiempo del gobierno es limitado, pero el plan del gobierno no debe serlo. Y yo quiero decirle que me siento muy decepcionado del plan del gobierno en este momento, no sé si lo tengamos por ahí.
no está pensando el territorio. Sigue emergiendo la inercia de los gobiernos anteriores, como lo que hacemos aún hoy, 2 años ya de comenzado este gobierno. Pues cuando vamos a hablar de un tema, seguridad general, que es uno de los principales problemas de Ciudad Bolívar. Usted sabe, mucha gente lo considera como el principal. Sí, usted tiene la razón, porque cuando uno mira las estadísticas, que yo no las tengo aquí, tenemos un nivel de homicidios que siempre ha sido el más alto de Bogotá. Lo que va de este año sigue teniendo el mismo número del año pasado. El alcalde es el jefe de policía, pero eso se olvida. Cuando aparecen los cadáveres es el presidente el responsable. Esa es culpa de... Pero eso no significa que no se diseñe una política de seguridad para las localidades excluidas de la ciudad, que terminan siendo las más inseguras de la ciudad. Esa es una segregación. Aunque pareciera que si uno se pone en la 80 con séptima fuese más inseguro, porque la prensa saca más lo que ocurre allá, eso sí tiene visibilidad. Lo que ocurre acá es invisible. Pero cuando se compara, resulta que los niveles de inseguridad son mayores en las localidades excluidas socialmente que en las que tienen mayor capacidad económica. Y eso entonces tiene que tener una política antisegregación desde el punto de vista de seguridad. Y tengo que comentarlo acá porque el proyecto que el gobierno ha diseñado se llama el 103, la línea de vida o de la vida. 103, cuando ustedes están en un celular cualquiera, flechita o no flechita, pues, y ven los números, que ya no sé ni cómo es. Cuando ven los números, bueno, si van a marcar 103, ahí es 103, es una B pequeña, B de la vida. 103, se hace así. ¿Cuál es la gracia o la magia de este 103 que hoy tiene problemas? Es que tiene un sistema de comunicación que incluso en áreas no conectadas donde esto no me sirve, sí sirve. 103 en cualquier rincón de Colombia o de Ciudad Bolívar. Al marcarse un call center, una persona, no una máquina, envía un link, y al escuchar la persona el link, esto se vuelve micrófono y cámara. Y la persona puede estar en un momento de peligro, cualquiera, una extorsión, un momento de peligro. Obviamente no todo lo puede cubrir, pero esto, al hacer así, muestra o manda un mensaje o lo que quiera, automáticamente en el centro de recepción aparece la dirección exacta. No tiene que marcar dirección ni nada, sino que esto es automático ya con las tecnologías. Allí viene la reacción, que debe ser inmediata, de la entidad de la fuerza pública más cercana a ese punto. Puede ser la policía, en el caso de Bogotá, puede ser el ejército, en otros casos. Suena bonito porque es un método eficaz. Pues, claro, si el ladrón llegó de pronto y no tuvo ni tiempo de mover el celular, porque se robó fue el celular, pues no nos funciona. Pero en muchísimos casos, la mujer que va caminando por una calle y ve algo sospechoso, funciona. Debería funcionar. ¿Qué es lo que impide el funcionamiento eficaz? La fuerza pública. Porque entonces hay un problema entre recibir la información. Vamos a suponer que es un CAI, un ejemplo, ¿cierto? El CAI aquí más cercano, no sé cuál es,
Y entonces el CAI más cercano tiene que reaccionar y ir al punto. Ahí estaríamos en tiempo real, porque eso queda todo trazado, todo se llama la trazabilidad, queda todo registrado. ¿Qué pasa si violaron a la niña o mataron a una persona ahí y fue 15 minutos después de que esa persona hubiera puesto el link, pero no llegó la policía? Pues hay un delito de omisión. Claro, esto puede haber burlas y vainas, porque siempre las hay en Colombia, pero en general queda la trazabilidad de cómo una persona víctima puso la denuncia, no es denuncia jurídica, sino la alerta a tiempo, y no llegó la fuerza pública. Si la fuerza pública, en el caso bogotano, la policía, empieza a actuar, es decir, se espeluca, esta es mi función, me toca ir, así esté lloviendo, bueno, todas las cosas que pasan, el miedo de que sea una trampa, no, que eso ocurre, una emboscada. Entonces me llevan es para fregarme a mí, no voy a ayudar a alguien, aunque quede al sitio fijo. Bueno, la acción inmediata de llegar, si se va volviendo rutinaria todos los días y empieza una operación, nos entregaría en un tiempo breve una policía eficaz. En el caso de las montañas y eso, pues un ejército eficaz. ¿Por qué no está operando aún? ¿O está operando a medias? Por ejemplo, los soldados de Argelia, de Bolivia, pues el corregimiento de Bolivia, pudieron llamar primero a Vicky y no al mecanismo de alerta y de seguridad. ¿Por qué? Entonces, digamos, aquí en Ciudad Bolívar, y le recomendaría al general en lo que tiene que ver con la policía en todo el país, pero digamos, esto que sabemos que son donde se están ocurriendo en gran medida porque el delito está localizado, no es que digamos que en todo el país, en cada esquina, etcétera, sino ahí donde el mapa, ya tenemos esos mapas desde hace tiempos, donde hay más delito, más homicidio, más extorsión, más violación, más violencia intrafamiliar incluso, son unos mapas concretos. Pues la policía que se coloque ahí tiene que estar entrenada ya para el mecanismo del 103, de la línea de vida. Y obviamente la ciudadanía tiene que conocer la línea de vida, porque si eso no sale por televisión, no se le hace propaganda, pues tampoco la persona queda metida le cometen un delito y no sabía que tenía esa posibilidad. Entonces, general, para el caso sur bogotano y occidente extremo, ustedes tienen los mapas, yo como alcalde lo conocí muy bien, que la policía aquí de una vez, policía esté entrenada, por favor, una semana o lo que sea necesario de tiempo de entrenamiento para actuar con el 103 y con las juntas de acción comunal y la televisión y las emisoras, etcétera, hacer la propaganda en la ciudadanía para que se pueda usar el 103 de manera eficaz tanto por la ciudadanía como por la fuerza pública, en este caso la policía. Y vemos a ver si mejoran los indicadores, si no, pero es un sistema de seguridad muy ciudadano, muy personal, al cual el Estado tiene que rendir cuentas, porque es un sistema de rendición de cuentas público y ciudadano. De ahí por qué creo hay tanta reticencia en usarlo por parte de la fuerza pública. Es un veedor ciudadano encima todos los días de la gente de policía, o en el caso de las montañas, pues del capitán o del coronel o del general. Y agrego, esto no le gusta a las derechas, incluso a la mayoría de la población, hay que decirlo, la policía debe dejar de raquetear a los jóvenes.
Esto se nos ha vuelto político, ¿no? Se nos ha vuelto muy político, pero la Corte Constitucional ordenó o prohibió ese tipo de acción. Cuando uno va al barrio, lo vive, porque hay mucha gente que no vive en los barrios populares, la mayoría de los periodistas no viven en el barrio popular, entonces no saben qué es eso y transmiten otras ideas adversas a la realidad que se está viviendo en un barrio popular, cuando la actividad principal de la policía local es raquetear los jóvenes que pasan por el lugar, las jóvenes, y algunos llevarlos al CAI, y se va creando una enemistad. Primero porque lo que le encuentren en el bolsillo, cualquiera cosa que sea, no es delito, no es delito. Y segundo, porque en general no encuentran nada, pero sí se establece un poder que no es ciudadano, ni es democrático, el de un hombre armado frente a una jovencita, que a veces llevan pues una mujer armada, pero que ya hay una relación profundamente contradictoria y humillante, que se va acumulando en el barrio y cuando pasa alguna vaina, estalla, como hemos ya visto en años pasados. Ahí, y lo he dicho con claridad, la policía tiene que aprender a ser compañero de la joven y del joven. Está es al servicio de esa persona, cualquiera que sean sus circunstancias, porque cada persona vive sus propios problemas. Pero esa amistad policía joven, policía mujer, policía, pues en general toda la ciudadanía, porque no es para excluir, en el barrio popular nos puede ayudar a construir la paz y la convivencia ciudadana en la ciudad. Porque nosotros hablamos de paz y siempre pensamos en las montañas y los grupos allá, uniformados, etcétera, pero es que resulta que hay que hacer procesos de paz que son diferentes en las ciudades. Y eso pasa por la inclusión juvenil. Pero una parte de esa inclusión juvenil es que la joven no vea al representante del Estado, que generalmente está en el barrio, que es un policía, como un enemigo, como alguien a quien esconderse, sino que se vea como un amigo, y ahí se construyen los tejidos sociales. Entonces, este tema, una línea 103, tenemos que hacer reuniones de verificación de cómo es que está incrementando la seguridad dentro de la ciudadanía en los barrios populares y las zonas excluidas de Colombia. Y en general en toda Colombia, porque no es solo el 103, es para todo el mundo. Se puede ir convirtiendo en un derecho universal, que es por lo cual nosotros peleamos. Bien, ese es un tema. Aquí han surgido otros, y aquí es donde yo veo los problemas. O sea, vamos a poner secretario de Educación, que era secretario, ahora ministro, viceministro de Educación. La educación en las zonas excluidas de Bogotá. Bogotá tiene más fuerza financiera que el resto del país, es decir, ha logrado éxitos indudables. Y nosotros somos protagonistas de esos éxitos. Eso tenemos que decirlo, porque el promedio de calificaciones de Bogotá en las pruebas internacionales PISA ha alcanzado, ya estaba a punto de alcanzar el promedio OCDE. Pero eso se logró fuera del gobierno de Bogotá Humano. Después se sostuvo. Deben hacer un esfuerzo por volverlo a levantar más allá y pasar del promedio OCDE. Pero Bogotá tenía una mala educación en el año 2012 y salió con buena educación en el año 2015. Y eso tiene unas razones de política pública. Eso no fue porque sí. Pues además de aumentar el presupuesto, se generaron una serie de políticas públicas que yo he querido que se vuelvan nacionales, pero no se están volviendo nacionales, que tienen que ver con educar a los profesores. Aquí logramos, ya no me acuerdo las cifras, 5,000 creo. ¿Cuánto?
6.500 de 34.000, que es un volumen. El 20% de los profesores salieron a reeducarse en posgrados pagos por el distrito, por nosotros. Eso ayuda a aumentar la calidad educativa. Aquí logramos que se diera educación superior en los colegios, acreditada, es decir, que le sirviera al joven, a la joven, para continuar cursos y terminar su carrera, usando la infraestructura del colegio, que significa que la infraestructura para la educación superior vale cero, ¿cierto? Lo único que tiene que hacer el Ministerio de Educación es pagar el profesorado. Me parece que no se está haciendo. Y ese es el programa bandera de Colombia, potencia mundial de la vida. Y adicionalmente, entre otras cosas, dijimos infraestructura. Bogotá no había adelantado infraestructura en educación superior, sino la privada. Y la privada es paga, unas universidades de garaje muy malas y unas universidades muy buenas, pero donde hay que pagar un billetal. Y entonces, para el pueblo, para la juventud popular, ¿qué? Nada. Y esa no puede ser la respuesta de un Estado a la juventud. La respuesta de un Estado a la juventud es: te abrimos las oportunidades de estudiar. No es una propaganda, es una realidad. Aquí se han hablado de unos macroproyectos que yo no sé si de verdad avanzan o no, que se cuadró fue con Claudia López, que no nos quiere ni 5. Ahora somos culpables hasta de los trapecidas de su partido, de algunos de su partido, porque hay gente muy decente allí. Y se está, ahora hablamos de eso, se está generalizando algo que no es. Bandidos hay en todos los partidos políticos, en unos más que en otros, Por eso la corrupción no es un tema de que la izquierda no y la derecha sí, sino que hay que cuidarse todo el tiempo, porque le meten a uno los dedos en la boca, y el que menos piensan, dicen por ahí. Por eso hay que tener abierto, pero ahora hablamos de eso, estamos hablando de educación. Entonces, la educación superior en las áreas excluidas de Bogotá, aquí hay una falencia. No hay educación superior en la juventud excluida de Bogotá. Y nosotros tenemos que llenar ese vacío. No vi en este informe, por ejemplo, la sede de inteligencia, de las facultades de inteligencia artificial en USME. No me lo pusieron. Tienen ustedes un teléfono roto, porque no es poner puntos de digital, que también, ¿cierto? En Ciudad Bolívar sí que habría que construir comunidades de conectividad, porque aquí el internet de banda ancha no llega tanto. De eso fui testigo. La fibra óptica llegaba hasta la calle Primera. No sé si la han ampliado en ETV o ETV se ha achicharrado. En el tiempo la han achicharrado, y entonces ¿dónde está la fibra óptica en Ciudad Bolívar, por ejemplo? Pero eso me hubiera gustado leerlo. Bueno, nuestro plan es tal, porque banda ancha y educación superior, pues van de la mano, educación en general, van de la mano. Y entonces, si aquí ETV no está poniendo la fibra óptica o estamos en manos de las entidades comerciales, que eso vale, pues ¿dónde está el gobierno nacional? Entonces, el programa para fibra óptica de las zonas excluidas socialmente de Bogotá es una responsabilidad que debemos asumir, porque el mercado no las va a asumir. Entonces, ese es un tema, viceministro de Educación, ese es un tema de educación superior que yo quiero que quede aquí reflejado y planteado, y nos quedan 2 años. ¿Cuáles colegios del sur y del extremo occidental van a tener educación superior? ¿Cuántos maestros y maestras de educación superior vamos a pagar? ¿Cuántos jóvenes, muchachos y muchachas, van a tener esa posibilidad? ¿Y cuántas sedes universitarias vamos a dejar? Porque eso es un proceso en construcción, a dejar comenzadas en la ciudad de Bogotá.
Ahora, sí es muy difícil con el alcalde que la LODE suba, porque entonces hay un problema político y quieren cementar eso y no hacer la universidad. Si hay un problema, entonces compremos los colegios que quedaron desocupados del centro y los abrimos a la educación pública superior en la ciudad de Bogotá. Bueno, hablaron aquí muy bien del medio ambiente, ministra. No sé qué eso significa un proyecto, porque pueden haber reservas forestales distritales, como la Tomás Van der Hamen, que no la están moviendo, y puede haber reservas nacionales. Y eso es un tema que deberíamos mirar, porque la actual crisis del agua en Bogotá tiene que ver con un exceso de negocios en urbanización frente a la destrucción de la selva amazónica hasta donde sabemos. Y entonces se acabó los embalses y llegaron casi a cero. No sé si se estén recuperando para el día de hoy. Están ahí medio, es decir, la ciudad no está superando su crisis de agua. El país superó el Niño, pero Bogotá no está superando el problema del Niño en la ciudad, que es crisis climática, pero son también negocios. O sea, el embalse de Chingaza se acaba por los negocios. Negocios tumbando la selva y negocios creando urbanización acelerada en la sabana de Bogotá, toda incluida Bogotá. Nos toca meternos, porque si no, ¿qué? La ciudad sin agua, ¿qué? Una semana se puede aguantar, pero un mes, 2 meses, 3 meses, ¿qué? Una ciudad tan grande, no hay un episodio en el mundo de este tamaño. Ciudad del Cabo, que es una experiencia que hay que ver, es una ciudad más pequeña que Bogotá, y Montevideo también. Entonces, ver cómo nosotros equilibramos o ayudamos a equilibrar humanidad y naturaleza en estas localidades, que incluye el urbanismo. El ministro de Transporte me debe ¿cómo se llama? La Autosur soterrada. Aquí está el ministro. Me lo dejó en las últimas de las prioridades. El alcalde de Soacha prefirió condenar la autonomía del municipio a la llamada región metropolitana, en donde se pierde el poder ciudadano. Se lo entregan a la alcaldía de Bogotá y al que sea gobernador. Esto no es de nombres, es de instituciones, y la ciudadanía queda mirando qué hacen con su suelo, con su territorio. Es una decisión antidemocrática. Pero dijo en las entrevistas que era inviable soterrar. Soterrar es hundir la Autosur, porque ¿qué pasa en la Autosur? Todo el transporte de carga de Bogotá, todos los viajeros de paseantes de Bogotá pasan por medio de la ciudad de Soacha, y la señora que lleva a los niños tiene que correr entre los carros para cruzar en su municipio de una acera a la otra. Eso es una imposición sobre el municipio de Soacha. Eso se llama segregación territorial. Soacha hace parte de esta gira. Y en Soacha dijimos 2 cosas, vamos a ayudar como gobierno nacional. La universidad, viceministro, no sé qué están haciendo. La universidad de Soacha, y quitar el tráfico que se impone sobre el municipio de Soacha proveniente de Bogotá. Si no se puede soterrar técnicamente, hagan la variante, como en cualquier pueblo. Que nos vale 2 billones y nos da pena. Sí, pueden hacérselo para el norte de Bogotá, pero no se lo hacen para Soacha. Eso no puede ser. Y esas son mentalidades de los funcionarios. Cuando los funcionarios dicen Sabana Norte, uy, ching, así como hacen en las redes. Y cuando ven Soacha, ¿por qué? Porque Soacha tienes pobres. Y entonces no les parece bien, y entonces van metiendo el proyecto en el escritorio, va pasando el tiempo y hay que esperar que ese Petro se vaya o lo tumben y ya. Y resulta que no puede ser. No puede ser. El crédito, gerente del Banco Agrario,
presidente del Banco Agrario. El Banco Agrario, obviamente por su nombre, pues no es de la ciudad, no ha tenido mayor experiencia en la ciudad. Había unas oficinas y su sede central en un edificio muy bonito en el centro de Bogotá. Pero no hay una articulación Banco Agrario, ciudadanía bogotana, y sobre todo ciudadanía excluida de Bogotá, porque los del norte pues van allá donde el Grupo Aval y el Bancolombia y no tienen líos, pero los de aquí, si usted mira cómo están puestos los cajeros automáticos, ahí encuentra usted la segregación social. Los cajeros automáticos hay un mapa que coincide exactamente, donde hay servicios de salud y cajeros automáticos. Servicios de salud privados. Eso es así si usted se va para el norte. Pero si usted viene aquí, no es así. Vuelve y juega. La prensa saca lo del norte. Petro, ¿cómo va a reformar el sistema de salud? ¿Cómo se le ocurre? Si funciona muy bien. Sí, pero allá. Pero acá. Entonces tienen los centros de salud cerrados. ¿O no? Encontrar el médico y estando en Bogotá. Entonces, voy aquí al tema del crédito. Aquí lo que hay es gota a gota. Aquí la extorsión está ligado, no digo completamente, el general me dirá, está ligado a los mecanismos de crédito usurero, a entregar a altas tasas de interés hoy más que nunca y a extorsionar al comerciante, a la comerciante del lugar o a cualquiera que tenga por ahí un carrito o algo así por el estilo. Entonces, el crédito, lo dijimos en campaña, es una fuerza productiva. Le entrega a la gente capacidad de producción. Estoy hablando del crédito para producir, no para comprarme un cacharro o cualquier cosa de esas. Entonces, sí, y eso es un reto porque no existe antes. Yo vengo aquí y encuentro este dato, a ver si lo tengo aquí. 1.100 millones de pesos para 250 y pico personas. Eso me da 4 millones por persona. 1.000 millones de pesos de crédito de aquí, eso es lo que vale un apartamento de medio pelo en el centro de Bogotá. Es decir, eso es el margen. Eso no nos sirve para nada. No es una fuerza para ayudar a producir. Tiene un problema. ¿De dónde sacamos la plata? Porque para entregar crédito hay que tener la plata. Y el Banco Agrario, pues primero tiene la plata fundamentalmente para el agro. Y segundo, pues no es mucha, aún ni siquiera para el agro es mucha. Pero aquí es donde se tiene que establecer el programa de gobierno. Y creo que en cierta forma se ha incumplido, porque tenemos que captar aquí, sin miedo, captar. Que toca más tasa de interés que los del Grupo Aval, pues toca captar aquí, tener oficinas aquí. E incluso mi propuesta es la inversión forzosa para el sistema financiero, para reactivar la economía, proyectos de ley que el ministro de Hacienda aquí presente va a presentar. Y tenemos que hacerlo ahora, que el Congreso de la República, hoy herido, pues va a tener que discutir. Lo rechaza, no lo rechaza. Es la reactivación económica. Si parte de la inversión forzosa se dirige a financiar la economía popular, rural y urbana, la economía popular está aquí. Y por tanto la presentación de un programa de crédito ampliado que es para montaje de empresas. Yo no hablo de microempresas, porque estoy hablando de crédito asociativo, no individual. Y por tanto deben ser empresas, porque una microempresa se raja rapidísimo, pero una empresa bien montada no tanto. Puede tener mayores posibilidades. Ahí en esas cifras, lo que llamábamos familias en acción,
disminuyen. Y lo que disminuyen porque las más pobres van a tener 500,000 pesos mensuales, ¿cierto? Es decir, estadísticamente salen de la línea de pobreza y tienen que ser mujeres cabeza de familia, de niños menores de edad, para combatir el hambre. Pero eso no significa que las personas que entonces más pudientes no se organicen y tengan crédito. Y ese es un trabajo del DPS, porque tenemos que ver cómo le llega el dinero al Banco Agrario, a las cooperativas financieras, que esa alianza debió haberse establecido hace tiempo, y cómo entonces un crédito con tasa de interés subsidiada le puede llegar a cooperativas de familias en acción que empiecen a producir. Y juntamos ambas cosas, hacemos sinergia. Familias, son 40,000 familias aquí nomás en Ciudad Bolívar. Pueden ser más en todo el mapa de la exclusión social, pero eso es un programa que tiene que ya estar diseñado, andando. Así no tengamos todavía el recurso, porque hay que buscar el recurso, que igual es hacia el tema de vivienda. Yo esperaba de la ministra un plan, no me lo entregaron en la mesa, de mejoramiento de vivienda para los sectores del sur de Bogotá. Todos sabemos que la mayor parte del déficit de vivienda en la ciudad de Bogotá no es vivienda nueva. Hay un pedazo, pero la mayor parte de la ciudad de Bogotá, casi la mitad, son barrios populares construidos por la misma gente. Y Ciudad Bolívar es un ejemplo de eso. Entonces, esa construcción popular que explica la mitad de la ciudad de Bogotá, aquí no, fíjense que aquí es que ha habido cambios en la ciudad. Entonces aquí tenemos vivienda industrial de urbanizadores, un mejor nivel de vida de lo que antes tenía Ciudad Bolívar, que era, yo la conocí, yo me metí con botas de caucho en el barrial de las casas de techos de Paroy. Yo la conocí de jovencísimo, pero hoy que necesita, esas casas se construyeron con la fuerza popular y hay que mejorarlas. Entonces, muchos son planchas, en muchas partes son planchas, en otras son casas que no tienen el baño bien, que no sé qué, incluso sin cemento. Encontré algunas siendo alcalde sin pisos de cemento. ¿Cuál es el programa de mejoramiento de vivienda para los barrios populares de la gran ciudad? ¿Y cuál lo planteado para el sur y el occidente de Bogotá, que viene a ser el núcleo poblacional más grande, el número de viviendas más grande y el déficit de vivienda más grande de todo el país? Entonces yo esperaba el proyecto. Eso también necesita plata, quizás también es crédito con tasa de interés cero. Y hay que buscar la plata, pero hay que tener el proyecto, hay que mencionarlo, hay que organizar a las mamás, a las mujeres en general, poseedoras de vivienda en los barrios. Esta es la Asociación de Mujeres del Barrio La Candelaria, esta es la de San Francisco, esta es la de Tres Reyes, para conectar entonces la demanda con nuestra oferta de mejoramiento. Es una organización popular lo que hay que desatar en todo el sur de Bogotá y el occidente, y hay que hacerlo ya, porque si no, si nos demoramos ya no fuimos. Y ya pasa como Tatiana, que entonces tiene que ver el próximo gobierno y tal y tal. Entonces, creo que he hablado ya de varios temas que simplemente oyéndolos y cotejando con lo que tenemos aquí de gobierno. El gobierno tiene que tener el plan de inversiones públicas en el territorio excluido. Si los funcionarios de abajo se los están imponiendo, aquí no estamos haciendo nada. E igual que no se hizo en el pasado, igual en este momento. Si no somos capaces de construir el plan territorial de inversiones públicas con nuestros programas, porque
Yo qué día lo mostré en una pantalla, oiga, volvamos a sacar del internet el programa, que fue lo que se peleó en las plazas públicas y cogió el voto. El programa. Entonces, ¿cuál es el programa en términos de crédito? El programa en educación, el programa en salud. Que no he hablado mucho de eso, ministro, pero pues aquí también hay que volver a poner los equipos de salud básicos que ya estaban organizados, pero los alcaldes los destruyeron después. 5,000 habían, 1,000 equipos con 5 personas en promedio, habían 5,000 trabajadoras y trabajadores de la salud recorriendo los barrios en una cuantía de 800,000 familias, 3,800,000 personas. Aquí también toca, ¿cierto? Igual que en el Chocó, igual que en La Guajira, aquí debería ser más fácil, pero eso depende de la voluntad política, con las heces, palabreja horrible, con que bautizaron a los hospitales públicos, las instituciones de salud pública que hay en el sur y en el occidente de Bogotá, y ojalá con el San Juan de Dios, que así como va, también se va a quedar en pañales. San Juan de Dios ya debería ser el cerebro actuando de los equipos de salud de la salud preventiva de la ciudad de Bogotá, como antaño fue. Bueno, nosotros nos vamos a reunir. Hay un debate nacional sobre actos de corrupción de 2 funcionarios públicos del gobierno nacional. En esto hay que tener mucha claridad, ojo. Los funcionarios las hicieron. Nosotros hemos recuperado la mayor parte del dinero público, lo hemos cuidado para que no se los robaran, pero los funcionarios cayeron en la tentación de salvar sus penas acusando. Y unos abogados muy famosos por su línea delictiva, incluidos los del cartel de la contratación de Bogotá, cogieron el tema en sus manos y están algunos extorsionando funcionarios bajo la tesis construida periodísticamente por la señora de siempre, que el presidente, no está diciendo los funcionarios, sino el presidente, compró con dinero público congresistas para aprobar la reforma. Eso es falso y tiene que ver con una estrategia de golpe. No olvidemos, este no es un tema de 2 corruptos. Si es que fueron corruptos, eso lo demuestra la justicia. Ellos deben defenderse en la justicia, pero lo que se está construyendo alrededor de esos 2 es la línea del golpe. Y por eso tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos, que congresistas, que la Corte Constitucional, que el Gobierno Nacional y que el presidente, sí, cómo no. 2 corruptos y están construyendo, así como construyeron en el pasado, hicieron suicidar un coronel de la policía. Un coronel de la policía lo hicieron suicidar. Y estaban hasta diciendo que lo habíamos mandado a matar nosotros, en la prensa. Ahora estamos en algo peor, de lo cual pues tenemos que conversar. El que hace la paga, pero no se van a limpiar con mi dignidad, porque yo he luchado mucho para que aquí vengan con ese cuentico, sabiendo que lo que quieren es en primerísimo lugar, frenar las reformas en favor del pueblo en el Congreso de la República. Gracias. Entonces, en esto no nos podemos engañar, vicepresidenta. Lo que están buscando, el establecimiento sucio,
es frenar las reformas políticas que benefician al pueblo en el Congreso, después de que salió tanta gente en las marchas. Y están utilizando los corruptos que nosotros mismos sacamos y a los cuales no les dejamos sacar el dinero público del país. Ojo con eso, después hablaremos más con calma del tema. Bueno, gracias por haberme escuchado, muy amables.